Hay un interrogante que desde siempre ha llamado la atención de los más grandes estudiosos y teólogos. La pregunta de por qué Dios no salva a todas las personas es una de las más profundas y complejas dentro de la teología cristiana. Para abordar este tema, es crucial considerar varios aspectos: la naturaleza de Dios, el libre albedrío humano, la justicia divina y el propósito de la salvación en sí misma. En primer lugar, debemos entender que Dios es inherentemente bueno, amoroso y justo. Esto quiere decir que su naturaleza en sí misma es buena, por lo cual incluso el hecho de que exista un lugar de condenación eterna no significa que Dios sea malo. La Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor. Este amor se manifestó de manera suprema cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados de la humanidad. Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el amor de Dios no anula su justicia. Dios también es santo y justo, y no puede ignorar el pecado. En Habacuc capítulo 1 versículo 13, Dios le dice lo siguiente al pueblo de Israel en un tiempo donde se habían desviado de sus caminos: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Otro aspecto crucial es el libre albedrío humano. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir. Desde el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Este libre albedrío es un regalo que permite a las personas amar y escoger libremente, pero Adán y Eva decidieron desobedecer en el jardín, y tristemente ahora en la actualidad, las personas siguen tomando una y otra vez las mismas decisiones que los alejan de Dios. Sin libre albedrío, el amor no sería genuino, sería forzado. Dios no desea robots que simplemente le sigan sin elección, sino personas que le busquen y le amen voluntariamente. La Biblia deja claro que Dios ofrece la salvación a todos. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, se nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesucristo murió por todos, pero esta oferta requiere una respuesta personal de fe y arrepentimiento. En Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un don que debe ser aceptado para tener un verdadero efecto en la vida del ser humano. No todos aceptan este don. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 que la puerta que lleva a la vida es estrecha, y pocos la encuentran, mientras que la puerta que lleva a la perdición es ancha, y muchos son los que entran por ella. Esto indica que, a pesar de la oferta de salvación, muchos eligen rechazarla. La parábola del sembrador en Mateo 13 ilustra cómo diferentes personas responden de manera diversa al mensaje del Evangelio. Algunos reciben la palabra con gozo pero luego se apartan, otros la rechazan de plano. En esta parábola Jesús compara a las personas con esos diferentes tipos de tierra en las que cae la semilla, que es la palabra. La palabra solo hará efecto en aquella tierra que sea buena. La tierra buena es la persona que tiene una verdadera disposición a dejarse moldear por Dios. Dios es justo y no puede simplemente pasar por alto el pecado. Romanos capítulo 6 versículo 23 declara: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si Dios salvara a todos indiscriminadamente, estaría violando su propia justicia. La salvación es posible porque Jesús pagó el precio del pecado, pero debe ser aceptada a través de la fe en Él. La Biblia también habla de la elección divina, lo cual añade otra capa de complejidad. En Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5, Pablo escribe que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Este concepto de elección y predestinación puede ser difícil de entender y ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos creen en una elección incondicional, mientras que otros sostienen que la elección está basada en la presencia de Dios de quienes creerán. Finalmente, debemos reconocer la soberanía de Dios. Romanos capítulo 9 versículos del 14 al 16 dice que, pues, diremos, que hay injusticia en Dios. De ninguna manera, porque a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
La soberanía de Dios implica que sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La pregunta de por qué Dios no salva a todas las personas involucra la naturaleza de Dios, el libre albedrío humano, la justicia divina y el misterio de la elección. Aunque puede ser un tema difícil de entender completamente, podemos confiar en que Dios es justo, amoroso y soberano. Nuestra responsabilidad es responder a su llamada con fe y obediencia, compartiendo el mensaje de salvación con otros para que también puedan conocer la vida eterna en Cristo Jesús. Al reflexionar sobre por qué Dios no salva a todas las personas, nos enfrentamos a una cuestión que desafía nuestra comprensión limitada. Sin embargo, este desafío nos invita a profundizar en nuestra fe y a confiar en la naturaleza divina de Dios, que es amorosa, justa y soberana. La tensión entre la oferta de salvación y la respuesta humana resalta un aspecto esencial de nuestra relación con Dios, el libre albedrío. La libertad de elección otorgada por Dios no es simplemente un mecanismo de control, sino una expresión de su amor. Al permitirnos elegir, Dios nos da la dignidad de seres libres que pueden responder a su amor con amor auténtico. Este libre albedrío, aunque conduce a veces a la tragedia del rechazo, también abre la puerta a la belleza de una fe genuina y comprometida. La justicia de Dios, aunque difícil de entender plenamente, es parte integral de su carácter. Esta justicia asegura que el mal y el pecado no quedarán impunes, manteniendo la integridad moral del universo. Aceptar esta justicia, aunque a veces parezca dura, es reconocer que Dios tiene un plan perfecto que trasciende nuestras limitadas perspectivas. La elección divina y la predestinación son temas que han generado muchas interpretaciones y debates teológicos. Sin embargo, en lugar de ser un punto de división, pueden ser vistos como una invitación a confiar en la sabiduría infinita de Dios. Su elección no es arbitraria, sino parte de un plan más grande que se despliega a lo largo de la historia y en nuestras vidas personales. La soberanía de Dios es una verdad reconfortante para los creyentes. Saber que Dios tiene el control absoluto nos permite descansar en su cuidado y dirección. Aunque no siempre comprendemos sus caminos, podemos confiar en que todas sus acciones son para el bien último de aquellos que le aman y para la gloria de su nombre. En este complejo tapiz de elección, libre albedrío y justicia, la misión de los creyentes se hace clara: compartir el Evangelio con todos, reflejando el amor de Dios y su deseo de que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Nuestra tarea no es entender completamente los misterios de la salvación, sino vivir con fe, obediencia y testimonio, confiando en que Dios hará su obra en los corazones de las personas. Finalmente, esta reflexión nos llama a la humildad y la adoración. Reconocer nuestras limitaciones y la grandeza de Dios debe llevarnos a una actitud de reverencia y gratitud. Al final, la pregunta de por qué Dios no salva a todos puede no ser completamente resuelta en esta vida, pero en la eternidad, veremos claramente el amor y la justicia perfectos de Dios manifestados en su plenitud. Hasta entonces, caminemos con fe, amando a Dios y a nuestro prójimo, compartiendo el mensaje de esperanza y salvación que transforma vidas.